Continuamos en la mesa, Sheila Justo, del sector de médicos y jóvenes y MIR Madrid. Pobres diablos los del MIR, ¿verdad? Pobrecitos. Pobrecitos. Están ahí trabajando muy duro, como el resto de profesionales. ¿Cómo han vivido un poco toda esta crisis? ¿Han podido aprender? ¿No? Pues hombre, obviamente no se ha podido aprender como se debería. De hecho, se nota en los más pequeños que bueno, pues hay un defecto que ha tenido que ver pues, con el monográfico de COVID que se ha convertido en los hospitales. Así es que, pues, en parte, algunos de ellos, pues, en especialidades muy concretas como las quirúrgicas, han dejado de operar muchas cosas que antes se hacían y desafortunadamente ahora pues están paradas. Así es que, bueno, pues trabajando mucho y también muy perjudicados y, bueno, a nivel nacional también represento en la Confederación Estatal a los residentes y a los médicos jóvenes y desde luego que sí, son parte afectada igual. Absolutamente, absolutamente. Sheila, bueno, no sé si tú sabes el dato de que 6 de cada 10 médicos padece el síndrome este de burnout que se llama. ¿Cómo hacéis para trabajar así? ¿Cómo estáis describiendo todos? Porque es que no ha habido un relato positivo. Claro, realmente incluso 6 de cada 10 yo creo que a lo mejor se ha quedado obsoleto en este momento, claro, porque estamos en una situación en la que como no hay profesionales y como decía la doctora previamente, no se están supliendo, se está llegando a una sobrecarga que por un lado ni el paciente está contento, ni el médico está contento y como decías en relación a criminalizar la actividad de los médicos, obviamente la criminalizan a nivel de los medios porque no hay médicos, entonces no se pueden poner malos, o sea, es una población que se requiere porque está en defecto, pero no en este momento, desde antes de la crisis. Estábamos en defecto y gracias al esfuerzo de los profesionales se ha conseguido mantener el sistema durante muchos años, pero ha tenido que venir esta pandemia para darnos una lección absolutamente y dejar en evidencia que esta sanidad no era la mejor del mundo en base a la sanidad en sí y la inversión que se hacía, sino en base al esfuerzo. Y cuando los profesionales decaen, decae la sanidad y decae la calidad, que es lo que ahora pasa, que no hay calidad. Sheila, ¿en qué situación se encuentran los estudiantes? Yo quisiera decir al respecto de lo que decía ella, que además de ser muy variable, aquí hay que contextualizar lo de los sueldos, porque estamos hablando de que cuando uno se forma y termina siendo especialista, sale al mercado y hay una competencia de mercado a nivel europeo bestial. Y en este sentido me refiero que, como mi compañero, nosotros que somos médicos, yo al menos cada semana 2 correos de Francia estoy recibiendo y de Reino Unido. O sea, hay una verdadera oferta y que además está creando pues una fuga. O sea, es que si estamos creando médicos pero de repente no podemos ponernos unas condiciones. Claro, pues entonces estamos creando médicos, o sea, somos la cantera de médicos para otros países de la Unión Europea y es así de triste. Pues es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, mira, desde 2011 hasta 2018 se cuadriplicaron el número de certificados de idoneidad que se solicitan en la organización médica colegial para salir del país. La mitad, bueno, más de la... Cuadriplicaron, ¿eh? O sea... Sí, eran como 1.000 en 2011, en 2019 4.100, en 2020 3.500 por todo lo de la crisis y estamos en esos... vamos, es que fíjate que en base a que estamos en una pandemia, la reducción de certificados solicitados ha sido muy pequeña para el ascenso que ha habido en estos últimos años. Fijaos la diferencia que en Alemania el sueldo lo establece el sindicato, claro, que es obvio y lógico que sea así, y la formación la establece el Colegio de Médicos, que, bueno, está bien. Sí, aquí todo se establece a nivel político, sí, se decide políticamente y estamos viendo que las decisiones políticas no conectan con la realidad. Y nosotros, como profesionales y como ciudadanos, nos vemos perjudicados por decisiones políticas que no son las que se deberían de tomar. Sheila, ¿alguna autocrítica? A nivel de trabajo, obviamente, es todo agradecimiento. Total. O sea, se ha dado todo y creo que se ha dado más de la cuenta. O sea, trabajar sin protección es ponerse en peligro y es algo que realmente es inconcebible en el ser humano, ¿no? Lo primero es protegerse uno mismo y ya te lo dicen en un accidente de tráfico, ¿no? No salgas ahí a la autovía, lo primero es protegerte tú. No, se han expuesto, han fallecido muchos, han fallecido más de 100 en España. Hablo de médicos, perdonad que no tengo el dato de todos. Y con respecto a eso también puedo decir que si no es autocrítica hacia el trabajo, desde luego que lo que podría hacer crítica es hacia la unión.
Los médicos, bueno, en este caso todos los sanitarios, pero yo que me dedico específicamente a eso, tenemos fuerza y somos personas que además estamos viendo ya de lejos el problema y además lo llevamos diciendo hace tiempo, y lo que debemos hacer ya es unirnos por responsabilidad, porque además de médicos también somos pacientes y también nos vemos afectados por llamar al centro y que nadie te atienda, porque yo tengo también mis cosas, mis familiares, o sea, es decir, que ahora lo que deberíamos es un poco buscar soluciones, si en la política no existen o no se han planteado, que se planteen desde los profesionales que conocen los problemas, que se tomen en cuenta a los profesionales y se intente, por un lado, invertir en profesionales. Estaban hablando de invertir en edificios. Si no hay profesionales para llenar los edificios, no valen de nada, los edificios no curan. Se necesitan médicos y sanitarios y no sanitarios para que esos edificios tengan vida, y por otro lado, además, dar importancia, por ejemplo, a la atención primaria, que es la base del sistema, que ya lo dice la OMS, que es el pilar fundamental y que en este momento está totalmente derruida. Se ha dado la importancia a los hospitales, cuando los hospitales es el último escalón, es cuando el sistema ha fracasado, ¿no? Porque el paciente lo primero que hay que hacer es prevención primaria, educación para la salud, y que el paciente nunca llega al hospital. El hospital es cuando ya ha fracasado la prevención, cuando ya no hay salud, la gente va al hospital. Se está dando importancia más a los hospitales, se han cerrado centros de atención primaria, se han cerrado SUAP, por ejemplo, y ahora mismo, claro, el virus, que es más leve, pues está la atención primaria totalmente colapsada y es muy difícil ahora mismo acceder al centro de salud. Por tanto, se están colapsando los hospitales de pacientes leves, o sea, está habiendo realmente un colapso total, y que los profesionales que somos conscientes creo que nos debemos unir y desde luego poner en común todo esto, el grito en el cielo, y que se dé una solución, porque vamos al fallecimiento del sistema que decían que era, o dicen que es el mejor o de los mejores del mundo. Yo creo que también. Sheila. Pues a ver, mi mensaje sería dirigido a los dirigentes, ¿no? A los que están tomando las decisiones. ¿Cuál es mi cámara? La que tú quieras, por favor. Por favor. Nos ven desde todas. Desde luego, ¿dónde están los médicos? Ustedes dicen que no hay médicos. Hay médicos. Cada año salen muchos médicos. Somos el segundo país que tiene más facultades de medicina después de Corea del Sur. Tenemos 44 facultades, hay muchísimos licenciados en medicina, se nos están yendo los médicos, se nos están yendo los especialistas. Por favor, planificación de los recursos humanos, porque si no hay médicos no hay sanidad, eso para empezar, y un plan de gestión que sea homogéneo para no volver loca a la gente, como decía el director de centro. Por favor, hay que organizar las cosas, porque dirigir un país es complejo, pero si ya los profesionales les estamos dando un poco una idea, tómenla en cuenta. ¿Y dónde están los médicos? ¿Dónde están esos? Que se vean, por favor. Por favor.